Ah, Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. A continuación, como se me presentaremos nuestro informe estadístico, cual se basa en la minería ilegal y su impacto contra el medio ambiente en el distrito de Las Piedras, del departamento de Madre de Dios. Tenemos como asignatura la gestión estadística de la información. Como autores tenemos a Sara Aguilar, Matamoros, Contreras Ameli, Ochoa Jorge Mendoza, Pera Valeria Garay y el que le habla, ¿no? Tenemos como asesora la profesora Daniela Milagros Anticona, ¿no? Cursamos el ciclo 3. Eh, Tenemos acá el resumen del informe. ¿Cuál es el objetivo de la presente investigación? Fue identificar la relación de la minería ilegal y el impacto ambiental que causa el distrito de Las Piedras del departamento de Madre de Dios, planteando como hipótesis general que la minería ilegal influye directamente en el impacto contra el medio ambiente en el distrito de Las Piedras. El tipo de investigación es básica con el nivel descriptivo, correlacional, bajo diseño no experimental. El cuestionario como instrumento del mismo, eligiendo como población a abogados, tomando como muestra 30 operarios jurídicos. Tiene un enfoque cuantitativo, teniendo a la encuesta como técnica de recolección de datos, ¿no? Por último, explicaremos la metodología empleada para el desarrollo de datos estadísticos, teniendo como base la correlación de la información. Acá ya tenemos la introducción. ¿Cuál es la siguiente? Del trabajo hablaremos acerca de la minería ilegal y a su vez el daño ambiental en el distrito de Las Piedras del departamento de Madre de Dios, siendo este tema de mucha importancia para conocer la situación de nuestro país y cómo afecta al departamento involucrados, en donde se ejecuta la minería ilegal e informal. Asimismo, presentamos trabajo buscando evidencias como la minería ilegal daño partes del país, si bien Estado está promoviendo mecanismos de la protección. Esta no es suficiente. La, la intención de este trabajo junto con las investigaciones es poder brindar una solución de un punto legal a esta problemática que afecta al medio ambiente en el sitio de Las Piedras del departamento de Madre de Dios. Planteamiento del problema. Acá en nuestro grupo como se me ha planteado, dos preguntas, ¿no? ¿Cuál es el posible que se puedan plantear alternativas de solución que permitan combatir la minería ilegal y fortalecer el proceso de formalización de la minería eficazmente en el Perú, ¿no? Y la dos, ¿de qué manera la minería ilegal influye en el impacto contra el medio ambiente en el distrito de Las Piedras, el departamento de Madre de Dios, ¿no? El objetivo general determina de qué manera de la minería ilegal impacta contra el medio ambiente en el distrito de Las Piedras, en el departamento de Madre de Dios. El objetivo específico tenemos como uno, identificar qué medida la fiscalización ambiental cumple con sus funciones frente a la minería ilegal. Como objetivo dos, tenemos evaluar de qué manera la minería ilegal influye en los delitos contra el medio ambiente en el distrito de Las Piedras del departamento de Madre de Dios. Como objetivo tres, tenemos analizar de qué forma la política criminal de la minería ilegal influye en los delitos contra el medio ambiente en el distrito de Las Piedras. Tenemos como antecedentes la revista América Zune Timex afirma que la minería es una actividad presente en muchos países en América Latina. Sin embargo, esta actividad extractiva genera problemas socioambientales, así como el fin posibilitar un análisis más preciso de esta problemática, ¿no? Eh, en nacionales tenemos como en Colombia, a pesar de contar con una legislación que protege el medio ambiente, no es representada en su totalidad, pudiendo notar que existen regiones que sufren impactos ocasionados por la minería ilegal e informal. Como locales tenemos la aparición de zonas de explotación de la minería informal e ilegal de Madre de Dios se asocia con aprecios migratorios que se traducen en la formalización desordenada de asentamientos humanos como ocurre en los procesos de la minería artesanal. A continuación le doy el pase a mi compañera para que siga con la exposición.
Sí, continuando con la exposición, hablaremos sobre la metodología empleada, ¿no?, para este informe estadístico. Empezaremos con el desarrollo, ya que para el desarrollo, esta investigación se desarrolla bajo el enfoque cuantitativo y el segundo es que es un corte transversal, ¿no? Así también encontramos las variables, que lo dividimos por independiente y dependiente. Como independiente tenemos a la minería ilegal, que tiene dimensiones e indicadores, ¿no? Entre las dimensiones es la autorización de entidad competente y sus indicadores, que es ilegal e informal. Asimismo, también el indicador de política criminal y como indicador modificación normativa. En la variable dependiente tenemos a lo que es impacto contra el medio ambiente. La dimensiones es entidades de fiscalización y su indicador es delitos ambientales. También crimen organizado es una dimensión y su indicador es delitos conexos. También hemos realizado la operacionalización de las variables, como se muestra en el cuadro, los cuales están divididos por variables, definición conceptual, definición operacional, las dimensiones e indicadores e instrumentos de medición. Bueno, estos datos han sido, como se dice, sacados de lo que son las variables independientes y dependientes, ¿no? Como se ve acá, que es la minería ilegal y el impacto contra el medio ambiente. Su definición conceptual para ambos, también la definición operacional, las dimensiones que he manifestado con anterioridad de minería ilegal y de impacto contra el medio ambiente, ¿no? El instrumento de medición ha sido la encuesta de escala Likert, los cuales consta de 20 preguntas que fueron respondidas vía correo electrónico. Siguiendo con la metodología empleada, tenemos la hipótesis, ¿no?, lo cual es por general y específicos. En la hipótesis general, la minería influye en los delitos contra el medio ambiente, ¿no?, en el distrito de las Piedras de Madre de Dios. Asimismo, en los específicos tenemos a tres importantes, que es para nuestra presente investigación o estadístico, que es la política criminal de la minería ilegal, influye en los delitos contra el medio ambiente del distrito de las Piedras. Asimismo, las entidades de fiscalización influyen en los daños ambientales en el distrito de las Piedras de Madre de Dios. Y por último, que es el crimen organizado de la minería ilegal, influye en los delitos contra el medio ambiente en el distrito de las Piedras, los cuales esta información también fue sacado de las dimensiones y los indicadores que he estado manifestando, ¿no? El tipo de investigación que hemos empleado es de tipo básica, también conocida como investigación pura, ¿no? El diseño de investigación se enmarca en un diseño no experimental, ¿no? Asimismo, vemos el presente en el gráfico, que es la correlación de variables. Según esta investigación, se representa de la siguiente manera, ¿no? Donde M, que es la muestra, O es la observación, X es la minería ilegal, Y es el impacto contra el medio ambiente, que es nuestra variable, nuestra segunda variable, y la R, que es la relación de las variables, ¿no? Como se muestra en la imagen. En la muestra, nuestra muestra a emplear es de tipo no probabilístico y se puede observar según la tabla siguiente, ¿no? En el muestreo tenemos un total de 30 abogados, la cantidad, y el porcentaje es el 100%, ¿no? Nuestra técnica también es la encuesta, ya que por este medio, la encuesta, que es a escala de Likert, que consta de 20 preguntas, las cuales fueron respondidas vía correo electrónico. Nuestro instrumento de recolección de datos es el cuestionario, el mismo que es realizado por la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Peruana de las Américas y es adaptado por los integrantes que realizaron este presente informe, ¿no?, estadístico. Bueno, seguimos con nuestra base de datos, los cuales lo hemos dividido por la variable 1, que es minería ilegal. Ahí se puede ver lo que es la cantidad de encuestados, asimismo los nombres, la profesión y las preguntas que hemos enviado, ¿no?, a los abogados. También tenemos la segunda variable, que es impacto contra el medio ambiente. Lo mismo también hemos aplicado, solo que con diferentes preguntas que están basadas en la variable segunda, ¿no? A continuación, mi compañera seguirá con la exposición.
Buenas tardes, profesora, compañeros. Bueno, yo voy a tocar el procesamiento de la información. Siguiente, por favor. Bueno, acá de la variable 1, vamos a considerar solo 2 preguntas de las 10 que habíamos efectuado, ¿no? La primera pregunta era, ¿considera usted que es responsabilidad del Estado los impactos de la minería informal? Bueno, y acá realizamos la tabla de la frecuencia, ¿no? Donde mostramos los criterios a tomar que han llenado los encuestados y vemos y cada uno la cantidad, por ejemplo, de totalmente de acuerdo, ha tenido una frecuencia de 15, 15 personas, ¿no? Respondieron que están totalmente de acuerdo respondieron 13, en desacuerdo 1 y totalmente desacuerdo 1, lo que suma a los 30 encuestados abogados. Estos son los porcentajes de respecto a la frecuencia, ¿no? Totalmente de acuerdo representa el 50% de los encuestados, de acuerdo representa el 43.3%, en desacuerdo el 3.3%, y igualmente totalmente en desacuerdo representa el 3.3%. Como porcentaje acumulado de todos los encuestados, vemos que totalmente de acuerdo representa el 50%, ¿no? Y en de acuerdo el 93.3%, y en desacuerdo el 96.7%. Totalmente en desacuerdo ya queda en el 100%, ya que este porcentaje se saca de la suma de la suma de la frecuencia dividida entre la suma total de la frecuencia, ¿no? Y por ello nos salen estos resultados, ¿no? La interpretación de este cuadro son que según los resultados que se visualizan en la tabla 1, y bueno, en nuestro gráfico también, podemos afirmar de que de los encuestados, un 50% respondieron estar totalmente de acuerdo, y opinión similar vieron 43.3% que estuvieron de acuerdo, y consideran que es responsabilidad del Estado los impactos de la minería informal, frente a un 3.3% que estuvieron en desacuerdo y totalmente desacuerdo. Siguiente, por favor. Siguiente. Y acá vemos la pregunta 3 también de la primera variable de la minería ilegal. Acá también vemos también la pregunta de que dice, un ratito. La pregunta dice que está de acuerdo que la minería ilegal incide en concurso de delitos que no forman parte de los delitos ambientales. Bueno, y acá también tenemos el cuadro, igualmente donde se detalla la frecuencia, el porcentaje y el porcentaje acumulado que representa las respuestas de los encuestados, ¿no? Tenemos el gráfico también que nos indica que el 43.3% es la mayoría que respondió, ¿no? Que representa estar totalmente de acuerdo, ¿no? Datos similar, estuvieron de acuerdo, el 40%, ¿no? Que estuvieron de acuerdo y sí consideran que la minería ilegal incide en concurso de delitos que no forman parte de delitos ambientales, ¿no? Frente a un 13.3% que estuvieron totalmente de desacuerdo, y un mínimo porcentaje que representa el 3.3% que opinaron estar en desacuerdo. Siguiente, por favor. Acá vamos a ver ya las preguntas de la variable 2, ¿no? Impactos contra el medio ambiente, que es la pregunta número 15 hemos tomado, que dice, según su opinión, ¿le resulta confiable los estudios de impacto ambientales? Y bueno, acá tenemos igual manera la tabla que nos indica que la frecuencia de estar totalmente de acuerdo fue de 6, de acuerdo 14, no sabe 3,
desacuerdo 5 y totalmente desacuerdo 2 personas de los 30 encuestados, ¿no? Vemos acá que el porcentaje de totalmente de acuerdo solamente fue un 20%, y el porcentaje que están de acuerdo es lo que representa la mayoría, que es el 46.67%. No sabe 10%, en desacuerdo 16.67% y totalmente en desacuerdo 6.67%, ¿no? Como porcentajes acumulados también tenemos el 20.0%, en de acuerdo 66.7%, no sabe el 76.7%, en desacuerdo el 93.3%, y totalmente en desacuerdo pues representa el total de 100%, ¿no? Acá también vemos el cuadro con los porcentajes, ¿no?, de la encuesta, y podemos interpretar que según los resultados de la tabla y el gráfico, podemos afirmar que el 20% respondieron exactamente de acuerdo, en la mayoría con un 46.67% estuvieron de acuerdo, a opinión propia de cada encuestado acerca de los estudios de impacto ambiental, con un 10% en no sabe, 16.67% en desacuerdo, y un porcentaje mínimo, ¿no?, que representa el 6.67%, lo que están en totalmente desacuerdo. Siguiente, por favor. Acá tenemos la otra pregunta, la segunda pregunta de la variable 2, que dice, ¿cree usted que la minería ilegal incrementa los delitos contra los bosques o formaciones boscosas y productos forestales maderables? Entonces acá también desarrollamos la tablita, ¿no? Y también se muestran la frecuencia, ¿no?, de los encuestados. Totalmente de acuerdo respondieron los 23, de acuerdo 6, no sabe respondió 1, ¿no? En porcentajes, vemos que totalmente de acuerdo lleva la mayoría de partes, el 76.67%, ¿no? Y como porcentaje acumulado del mismo resultado, en no sabe 20%, pero en porcentaje acumulado representa 96.7%, ¿no? Y acá vemos el cuadrito, también el gráfico, y tenemos la interpretación también, ¿no? Como vemos en la tabla y el gráfico, podemos afirmar que de los 30 encuestados respondieron un 76.67%, está totalmente de acuerdo, mientras que un 20% estuvieron de acuerdo, ¿no?, creyendo que la minería ilegal sí incrementa delitos contra formaciones boscosas. También se obtuvo un 3.33% en lo que no sabe y que desconocen del tema, ¿no? Y un 0% en lo que es en desacuerdo, totalmente desacuerdo. Y siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a dar pase para que nos explique la tabla bidimensional a nuestro compañero Jorge, por favor. Gracias. Ok, como ya hemos visto, el variable 1 de la minería ilegal es la tabla de la clase totalmente, entonces lo podemos sumar las cantidades, y la cantidad de respuestas que nos ha dado es, como lo pueden ver, el 300, ¿no? 300 es la cantidad total. Entonces, para sacar el porcentaje total, lo podemos sumar el 0.5 más el 5% más el 0.55%, y así sucesivamente bajamos en escala para poder obtener la cantidad de respuestas, ¿no? El variable impacto contra el medio ambiente también de la misma manera es la tabla número 2, ¿no? Que es la cantidad total de respondidas, también lo podemos considerar, ¿no? Compañera, pásalo por favor al otro. Ok, la etapa es la tabla bidimensional. En esta tabla bidimensional voy a explicar de cómo hemos sacado. Lo hemos sacado con total de las respondidas de todas las encuestas, ¿no? En este caso tenemos dos variables, como mis compañeras ya mencionaron. En el variable X tenemos la minería ilegal, y en variable Y tenemos el impacto que causa la minería ilegal con el medio ambiente, ¿no?
Entonces, el total de las respuestas que hemos obtenido, como por ejemplo, están totalmente de acuerdo de cómo impacta la minería ilegal en el medio ambiente, en la mayor parte más acertada de los encuestados están totalmente de acuerdo con que la minería ilegal eh, impacta contra el medio ambiente, ¿no? Entonces ese resultado lo multiplicamos por cantidad de respuestas, tanto como de minería ilegal y como el impacto medio ambiente. Entonces nos responde que totalmente de acuerdo que sí afecta, lo podemos sacar multiplicando como por ejemplo 187 por cantidad de respuesta de la minería ilegal que nos da 165. Entonces lo multiplicamos, se da como resultado cuando multiplicamos 30.855. Entonces, así sucesivamente vamos multiplicando, como por ejemplo también acá, de que no sabe, nos responde la cantidad de todos, es 10, y de minería legal nos responde 17. Entonces, lo multiplicamos y nos debe de dar 180 justo en el encuentro que se debe de encontrar, ¿no? Entonces, todas las respuestas lo multiplicamos así y sumamos la cantidad de totales. Y es por eso que nos da los 56.100 y en minería legal de que se debería de modificar, nos responde que mayor parte acepta que se debería de modificar, nos responde 55%. Es por eso que sumando todas las respuestas así sucesivamente, como por ejemplo 56.100 más el 28.800 más 3.000 más 1.500 más 600, nos da como resultado como 100% de la respuesta nos da 90.000. Entonces, en total de respuestas por base inferior también lo sumamos de la misma manera 49.500 más el 31.200 más el 5.100 más el 4.200 nos debe de dar también de la misma manera. Es por eso que se dice tabla bidimensional, porque sumando de diferentes ambos los resultados nos debe dar el mismo resultado, ¿no? Entonces, de los 100% sacamos el porcentaje, a cuánto representa de que están totalmente de acuerdo. Es por eso que, como por ejemplo, 56%, 56.100 nos representa 62%. De que está de acuerdo, 32%, y que no sabe, 3%, y 2%, y 1%, así sucesivamente, ¿no? Ahora, nosotros lo hemos interpretado de nuestra tabla, que según los resultados de la tabla número 23, podemos afirmar que el 62% está totalmente de acuerdo en que la minería ilegal genera impacto contra el medio ambiente. Y es cierto, ¿no? Sí impacta bastante y no se hace responsable en muchos aspectos, ¿no? Y los 55% incurren en delitos y el 32% está de acuerdo en que la minería genera daños ambientales, de los cuales el 35% que está en base inferior opina que no se debe modificar la norma, que se debe de modificar la normativa, y el 3% no sabe, o sea, desconoce sobre el tema de minería ilegal y los impactos, ¿no? No sabe si no opina, y el 2% de los encuestados está en desacuerdo. Es poquísimo que están en desacuerdo, ¿no? Pero la mayor parte están de acuerdo que sí impacta la minería ilegal. Y el 6% que incurre en los delitos, asimismo el 1%, o sea, poquísimas veces, poca cantidad, ¿no?, de los tantos resultados está en que en totalmente desacuerdo que la minería genera daños ambientales, y el 5% que se debe de modificar la normativa. Para que continúe con la exposición, voy a pasar a mi compañera. Muchas gracias. A ver, buenas tardes, profesora. Yo les voy a hablar acerca de las conclusiones. Se va a concluir que la minería ilegal va a impactar contra el medio ambiente en general y en la salud de las personas. Todos los indicadores que se muestran preocupantes niveles de contaminación, se puede apreciar que la contaminación es creciente y
proporcional al incremento de las actividades mineras. También la fiscalización ambiental va a cumplir con funciones frente a la minería ilegal con medidas firmes para poder regular y ordenar la minería. Pero debido a la informalidad, el descuido de la salud y del ambiente generan que este acto se siga practicando. También, la minería ilegal ha sido influyente en los delitos contra el medio ambiente en el distrito de Las Piedras del departamento de Madre de Dios. Si bien algunos de los impactos ambientales en la salud humana pueden ser mitigados y hasta eliminados con el uso de tecnologías apropiadas. Y muchas de las actividades son tan destructivas y contaminantes que no es recomendable en su continuidad, ¿no? Las recomendaciones del grupo son que las entidades fiscalizadoras administrativas y regionales deberían de informar con prioridad y eficacia toda acción detectada que conlleve situaciones de minería ilegal al Ministerio Público para su posterior investigación que se va a ejecutar de manera ilegal e informal. Las fiscalías especializadas en materia ambiental, más conocidas como FEMA, deberían de tener competencias directas todas las investigaciones de crimen organizado por delitos de minería ilegal. También existe una falta de comprensión sobre enjuiciamiento de los delitos ambientales que sin apoyo analítico es difícil identificar problemas o desarrollar planes efectivos generales en mejoría de su aplicación. Siguiente, por favor. Ya. También les voy a hablar acerca de las referencias, ¿no? Que son citadas con la guía de redacción APA que nos proporciona la universidad. Acá tenemos 3, pero hemos utilizado más referencias, ¿no? Una que es de Quesada del año 2022, López del año 2020 y Osores, Rojas y Manríquez del 2012. También les quiero dar a conocer acerca de nuestro cuestionario. No sé si Valeria nos puedes presentar acerca del cuestionario que se nos olvidó comentar en diapositivas anteriores. Decir que el cuestionario nos ha servido como instrumento de recolección de datos, la cual nos ha servido, bueno, lo hemos distribuido, por decirlo así, por correo electrónico hacia nuestras muestras, ¿no? En este caso, abogados. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias.